anatomía, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que vamos a ver es de que cuando la liquidez vesicular se complica, genera varios tipos de enfermedades, de las cuales la más común probablemente sea esta, que es la famosa colecistitis aguda, ¿no? Ya no se olviden que cuando una litiasis da dolor, eso se llama cólico vesicular. La diferencia con la colecistitis es de que clínicamente el cólico vesicular responde bien al tratamiento analgésico. En cambio, como dice acá, la colecistitis va a ser un cuadro inflamatorio, pero que es persistente, que ya no responde al tratamiento analgésico. Uno le pone analgésico, antiespasmódico, claro, el dolor baja un poquitito por un rato, pero pasa media hora, una hora, y el dolor regresa y es persistente y se pone incluso cada vez más intenso. ¿Y por qué? Porque en este caso lo que va a pasar es de que el conducto cístico o el bacinete ya van a estar completamente obstruidos por la impactación de un cálculo, ¿no? Por eso es de que, como les decía en la otra clase, es peor tener pocos cálculos o cálculos pequeños, porque estos más fácilmente se meten al conducto cístico o al bacinete y lo obstruyen completamente y genera todo el cuadro de colecistitis, ¿no? La colecistitis de por sí se puede complicar o se puede presentar de diferentes formas, como dice acá. Uno de ellos es el piocolecisto, en el cual ya es como más o menos lo que sucede con la apendicitis, ¿no? Al inicio da una apendicitis leve, congestiva, pero después de eso pasan las horas y ese apéndice se necrosa, se gangrena, se llena de pus y a veces puede incluso perforarse y da pues peritonitis, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo mismo pasa con la vesícula. A veces las paredes comienzan a gangrenarse por una disminución de la irrigación, como se inflama, hay una disminución del retorno venoso y eso genera isquemia a nivel de las paredes y eso genera que se gangrenen y a veces se sobreinfectan y comienza a llenarse de pus la vesícula, a eso se llama piocolecisto. A veces hay lo que se llama el hidropiocolecisto, que ya también es una inflamación tan severa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las funciones de la vesícula? Una de las funciones era almacenar bilis, pero otra función era hacer un intercambio de líquidos, ¿no? Absorbía ácidos biliares, hacía un intercambio de agua a nivel de las paredes. Entonces, ¿qué pasa cuando está obstruido? A veces esa bilis se queda tanto tiempo ahí dentro de la vesícula que se absorbe tanto que lo único que queda es una cuestión líquida. Entonces, cuando ustedes van a ver una cirugía que se aspira, ya no se aspira bilis, sino se aspira un contenido líquido, así como transparente muchas veces. A eso se llama hidrocolecisto, y si a eso se agrega que las paredes tengan grenadas purulentas, se va a llamar hidropiocolecisto. Hay gangrena, hay perforación, absceso. Cuando se perfora y la bilis comienza a salirse hacia el abdomen, eso va a generar una peritonitis química, que en este caso se va a llamar peritonitis biliar, ¿no? Y el famoso síndrome de Militz, que lo vamos a ver en un momento, que es la compresión que hace un cálculo sobre la vía biliar. Y así, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en una colecitis aguda? Pues en realidad ya se nota lo mismo, digamos, que en cualquier cólico, pero que es un dolor que es persistente, ¿verdad? A pesar del tratamiento analgésico, antibiótico, antiespasmódico, el dolor persiste. Hay igual dolor en hipocondrio derecho, hay falta de apetito, fiebre en este caso porque es un proceso inflamatorio infeccioso, hay náuseas, vómitos, escalofríos, la famosa posición antálgica, ¿no? ¿Ya se acuerdan? Mano acá en el hipocondrio derecho, medio dobladito. El famoso signo de Murphy, ya saben cómo es el signo de Murphy, el paciente del cubito, ¿no? Le pides que inspire, que respire profundamente, y después de eso que bote poco a poco el aire, y a medida que va botando, ustedes van palpando el lugar de la vesícula, ¿no es cierto? Tratando de estimular, y si eso genera dolor, pues es un signo de Murphy positivo. En algunos casos también va a haber ictericia. ¿Pero por qué pasa la ictericia? ¿Por qué? Uno diría, pero ictericia siempre tiene que haber porque hay un cálculo que está obstruyendo, y no necesariamente a nivel de la vía biliar. Lo que pasa es que a veces la vesícula está tan inflamada que lo que hace es crecer tanto que por vecindad va a comprimir la vía biliar. Entonces, como la comprime, va a hacer de que no pase bien la bilis, y eso genera, buenas tardes, y eso genera que el paciente tenga una ictericia leve por una compresión extrínseca.
¿no? ¿Qué alteraciones va a haber? Pues en los laboratorios va a haber, obviamente, como en cualquier inflamación, infección, va a haber leucocitosis y en algunos casos va a haber una alteración del perfil hepático. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Y esto sí se lo tienen que saber, porque ya saben que para vesícula sí sirve la ecografía, sirve mucho. De hecho, existen algunos criterios que son los criterios ecográficos para colecistitis aguda. Ya saben que uno de ellos es engrosamiento de la pared. Normalmente las paredes de la vesícula son entre 2 a 3 milímetros máximo, ¿no? Cuando eso está más de allá, eso se llama engrosamiento de la pared. Como hay inflamación, siempre hay líquido inflamatorio y alrededor va a generar lo que se llama líquido perivesicular, ¿no? Inclusive algunos le llaman el signo del sanguchito, porque cuando ustedes ven en la ecografía van a ver una línea así blanca, negra, blanca, así, ¿no? Como si fuera un sanguchito, pues eso se llama líquido perivesicular. Va a haber obviamente evidencia de cálculos en el caso de la colecistitis aguda calculosa, porque también después vamos a ver, hay una colecistitis que se llama alitiásica, en la cual obviamente ustedes no van a ver cálculos, ¿no? Porque es sin cálculos. Ya vamos a ver cuáles son las causas de la alitiásica. En este caso estamos hablando de la colecistitis aguda calculosa o litiásica, ¿no? Por eso es que hay evidencia de cálculos. Y el ecografista, al igual que lo hace el médico, al momento de hacer la ecografía, hace una maniobra muy parecida a la maniobra de Murphy, a la cual le va a llamar signo de Murphy ecográfico positivo. Igual, en vez de usar la mano, lo que hace es utilizar el transductor del ecógrafo, igual pide que inspire, que bote, y con eso le estimula, y si eso genera dolor, eso se llama signo de Murphy ecográfico positivo. También hay otras formas de diagnosticar, tomografía, y obviamente la que mejor nos va a ayudar cuando queremos evaluar no solamente la vesícula, sino también la vía biliar, es la famosa colangioresonancia, que ya hemos hablado cuáles son sus ventajas y desventajas. Sin embargo, la mejor forma de diagnosticar en estos tiempos son los famosos criterios de Tokio. Esto sí lo tienen que saber, porque esto está de moda, digamos, ¿no? Los criterios de Tokio para colecistitis, para colangitis, para coledocolitias, para todas las patologías de vía biliar en realidad. Entonces, en los criterios de Tokio va a haber 3 parámetros que ustedes van a utilizar. Uno es los signos de inflamación local, los signos de inflamación sistémica y los hallazgos imaginológicos. En los signos de inflamación local están el que ustedes ya conocen, el signo de Murphy, el positivo, la masa o dolor en defensa del hipocondrio derecho. A veces la vesícula es tan grande que uno lo tocas y tocas la vesícula, en realidad se toca como una pelotita ahí, ¿no? Entonces eso también nos hace mostrar un signo positivo. Hay signos de inflamación severa que son más jalados a los hallazgos laboratoriales, ¿no? Entonces ahí tenemos que tomar el hemograma, va a haber PCRs elevadas, recuento de glóbulos blancos elevados, va a haber fiebre en algunos casos. Y los hallazgos imaginológicos, que son clásicos de la colecistitis, en los cuales, como les digo, para la vesícula la ecografía nos va a ayudar mucho. Pero también obviamente por resonancia o por tomografía podemos ver imágenes que nos hagan pensar en colecistitis. Entonces, en base a eso, hay diagnósticos sospechosos y diagnósticos definitivos. Cuando tienes sospechoso, un ítem de A más uno de B, y cuando tienes uno definitivo es uno de A, uno de B y uno de C, ¿no? Los 3 prácticamente. Y en base a eso se hace un criterio de severidad de Tokio, se llama, en el cual va a haber pues diferentes grados para la colecistitis. Va a haber grados 1 de una colecistitis leve, grado 2 de una moderada y un grado 3 de una severa, ¿no? Esto nos va a ayudar ¿para qué? Para ver si esa cirugía va a ser pues una emergencia o qué cuidados debo tener con ese paciente. Algunos pacientes podrán requerir incluso cuidados intensivos cuando uno tiene disfunciones severas y mucho más si son múltiples, ¿no? Entonces, nos ayuda para dar un pronóstico en la colecistitis aguda, ¿ya? Esto es lo que les decía. ¿Se acuerdan? En la otra clase vimos una ecografía clásica de litiasis vesicular en el cual la pared era delgadita, como si solamente apareciera esta blanquita de acá, ¿no? Pero como ustedes pueden ver acá hay líquido vesicular, de por sí la pared está más engrosada, se nota mucho más, y alrededor existe esa línea negrita que les decía, como si fuera un sanguchito, ¿no? Que es el líquido inflamatorio que se ve.
a eso se llama líquido perivesicular, ¿no? Alrededor de la vesícula hay igualmente el cálculo que tiene sombra acústica posterior, y eso es una imagen clásica de colecistitis aguda. ¿Qué hay que hacer en el caso de las colecistitis? Pues ya saben, el cólico vesicular le podemos dar tratamiento analgésico, de hecho va a responder, y de hecho ese paciente se podría ir para que se prepare y haga una cirugía programada. En cambio, las colecistitis agudas necesitan tratamiento quirúrgico. No de emergencia, no es ese paciente, ¿se acuerdan cuando hablamos de cirugías de urgencia absoluta, urgencia relativa? Las absolutas eran emergencias propiamente dichas, ¿no? Un paciente acuchillado, uno atropellado, uno que está tripa afuera, qué sé yo, ¿no? Ese paciente. En cambio, estos necesitan operarse dentro de estas horas, digamos, que vienen, pero nos da el tiempo como para poder preparar al paciente adecuadamente. Por eso es de que a ese paciente lo dejamos en observación, lo dejamos en NPO, porque ya sabemos que se va a operar, lo rehidratamos porque es un paciente que ha estado vomitando probablemente, no ha comido, está deshidratado. Iniciamos, como es un proceso de colecistitis en el cual hay inflamación e infección, iniciamos antibiótico. ¿Qué antibiótico vamos a utilizar? Las normas dicen, o la regla dice, comenzando, dependiendo de la severidad, comenzando desde simplemente cefazolina, 1 gramo cada 8 horas, hasta si tenemos una que ya está más complicada, con disfunción múltiple, etc. Entonces ahí sí asociamos cefazolina con clinda, con metronidazol, o cetriametro, o ciclometro, lo que ya sabemos más o menos en la patología digestiva. Obviamente tenemos que darle analgésicos y antiinflamatorios, entonces no es una mala idea asociar, por ejemplo, metamizol y ketoprofeno, metamizol y ketorolaco, o ketoprofeno y tramadol, no sé, viendo, ahí lo tienen que manejar viendo qué tan intenso está el dolor, ¿no? Van manejando. También, igual que en la litiasis vesicular, tenemos que dar antiespasmódicos porque la vesícula está tapada, el cerebro sigue mandando orden de botar bilis y no puede, entonces la vesícula se desespera más por botar la bilis y eso genera más dolor todavía, por eso es que le damos antiespasmódicos, ¿no es cierto? Ahí están iosina, pargerina, etcétera, ¿no? Y como les decía, en este caso, el tratamiento definitivo de una colecistitis es la colecistectomía, ¿no? Ustedes van a escuchar por ahí que existe colecistectomía diferida. Van a escuchar en algunos, aunque ya no es mucho en realidad en estos tiempos, pero antes se escuchaba mucho de algo que la gente llama enfriar el cuadro. Entonces agarraban, le daban antibiótico, analgésico, lo bombardeaban al paciente y esperaban supuestamente que era mejor esperar 5 o 6 días para recién operarlo, lo cual estadísticamente se ha visto que es peor, porque el siguiente paso de una colecistitis aguda mal tratada es la colecistitis subaguda, le llaman, en el cual hay más, ¿se acuerdan del plastrón que se formaba? Igualito como en el apéndice se forma en la vesícula, entonces se pega el intestino, se pega el epiplon, todos, y al igual que, ¿se acuerdan? El plastrón apendicular que había que esperar más tiempo y darle antibiótico y todo, igualito se tiene que hacer en el caso de la vesícula. A veces se espera más tiempo todavía, lo cual genera más patología al paciente, ¿no? Más evolución desfavorable. Por eso es que ahora se ha convenido o está protocolizado que las colecistitis agudas son emergencias, urgencias relativas, ¿no? Que hay que operarlos lo más pronto posible, ¿no? Entonces, ya saben ustedes que la colecistectomía se puede hacer de 2 formas, con cirugía abierta, como lo que antes se hacía, o con cirugía laparoscópica, como lo que hacemos ahora, a lo cual llamamos COLELAP, ¿no? La COLELAP, ya saben que puede ser por múltiples puertos, disculpen un momentito, por favor. Puede ser por incisiones múltiples, o por monopuerto, o por cirugía NOS, ¿no? Lo que sí deben acordarse es de que lo que más se hace normalmente es la colecistectomía con puertos múltiples. Algunos hacen con 4, otros con 3, dependiendo. Y lo que deben acordarse es la técnica americana y la técnica francesa, que siempre les van a preguntar, ¿no? ¿Cuál es francesa? ¿Cuál es americana? Ya saben, la francesa es la que tiene huequitos como en rombo, ¿no? Uno acá, otro acá y otro acá, ¿no? Como en rombo. La diferencia es de que en ese caso la cirugía consiste, o es exactamente igual en realidad,
lo que varía respecto a la americana, en la cual los cortes son todos hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Uno acá, otro acá, otro acá y otro acá, ¿no? Los que han rotado conmigo, la que hago yo es la americana, en la cual el cirujano se pone a la izquierda del paciente, el ayudante al costadito y opera, ¿no? En cambio, la francesa es con el paciente con las piernas abiertas, en el cual el cirujano va a operar desde las piernas, digamos, ¿no? Se pone entre las piernas y opera por ahí, y el ayudante se pone al lado izquierdo, camareando, ¿no? Entonces, solamente para que ustedes se acuerden las dos técnicas que hay, la americana y la francesa. Un término que ustedes van a escuchar eventualmente, ya lo hablamos un poquito, es la famosa colecistostomía. De hecho, para que recuerden, lo hablamos la otra clase, pero había la curiosidad de las personas de por qué no solamente me sacan los calculitos, o sea, abrir la vesícula, que eso se llama colecistostomía, abrir la vesícula, extraer los cálculos y volverla a cerrar. Y hemos visto que eso no es algo que funcione porque, primero, que no tienes la seguridad de que has sacado todos los cálculos, entonces te podría quedar un hito y ese hito podría ser peor todavía, ¿no? Te podría repetir el cuadro. Encima hay una predisposición genética, encima esas personas hacen éstasis, hacen cálculos, entonces volverlos a operar así anualmente, así, no tiene sentido, ¿no? Entonces lo que se hace es sacar la vesícula. Cuando se hace colecistostomía, solamente se hace cuando hay pacientes que están en mal estado, abuelitos que están sépticos, chocados, y lo que queremos simplemente es drenar la vía biliar, o sea, hacer que la bilis pues, ya no se esté acumulando, sino comience a salir. Pues en ese caso sí se hace un huequito a la vesícula, pero no se cierra, sino se extrae todo lo que se pueda y se le deja un drain para que la bilis siga saliendo por allí y no se obstruya y no pase lo que pasa pues con la colecistitis, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Tratamiento definitivo, colecistectomía. Otra patología que es una complicación de los cálculos en la vesícula es la coleocolitiasis. Y eso es peor cuando hay cálculos pequeñitos porque por presión pasan a la vía biliar. Cuando los cálculos se instalan en la vía biliar principal en el colédoco, se va a llamar colédocolitiasis. No se olvide que la litiasis vesicular también se llama colelitiasis, no es lo mismo. Colelitiasis con coledocolitiasis. Colelitiasis es la litiasis vesicular simplemente, en cambio, como su nombre dice claramente, coledocolitiasis son cálculos en el colédoco o en la vía biliar principal, ¿no? Algunos términos que ustedes deben saber son estos, que son coledocolitiasis secundaria, que es una primaria, que es una residual, que es una pancoledocolitiasis. Ya algunos ya lo saben. La secundaria es la que tú le haces la ecografía y ves que el paciente tiene cálculos en la vesícula y también en la vía biliar principal. Entonces uno asume que algunos cálculos de la vesícula han pasado a la vía biliar principal. Son secundarios a la vesícula, por eso es que se llama coledocolitiasis secundaria. En cambio, en la primaria, tú le haces la ecografía y la vesícula está limpiecita y donde solamente encuentras cálculos es en la vía biliar principal. Significa que primariamente aparecieron de frente, digamos, en el colédoco. Por eso se llama coledocolitiasis primaria. Otro término que van a escuchar es la famosa coledocolitiasis residual. Entonces, ¿qué es coledocolitiasis residual? Son pacientes que tú los operaste y que dentro de los 2 primeros años presenta un cuadro compatible con coledocolitiasis. Tú lo operas y encuentras de verdad cálculos en la vía biliar. ¿Ya? Entonces, a eso se llama residual, pacientes que fueron operados y que dentro de los 2 primeros años presentan coledocolitiasis. ¿Ya? No después de 2 años, sino dentro de los 2 primeros años. Cuando va más allá de los 2 años, algunas personas le llaman coledocolitiasis recidivante. Cuando va más allá de los 2 años. Cuando está dentro de los 2 primeros años, se va a llamar coledocolitiasis residual. Otro término que van a escuchar es la famosa pancoledocolitiasis, que para nosotros los cirujanos es importante porque son criterios para hacer derivaciones biliodigestivas, ¿no? Es una cirugía que ahorita la vamos a ver de qué se trata. Entonces, la pancoledocolitiasis es cuando tú encuentras más de 5 cálculos en la vía biliar. Más de 5 cálculos en la vía biliar,
A eso se llama pancoleocolitiasis, porque la vas a encontrar, como su nombre dice, en todo el trayecto de la vía biliar. ¿Por qué se hacen derivaciones? Porque a veces tú sacas, no sé, 10 cálculos, pero no puedes estar seguro que eran 11 o 12, o tal vez más arriba en las vías biliares intrahepáticas había otros calculitos, y tú los limpias aparentemente, pero pasan las horas o los días y comienzan a bajar desde arriba. Y si es que tú no has hecho una derivación, se va a volver a obstruir y va a pasar el mismo problema, ¿no? Entonces, para nosotros es importante, para los cirujanos, saber este término de pancoleocolitiasis, ¿no? Entonces, bien claros los términos hasta ahí. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Pues a veces puede ser asintomática, igual que en la litiasis vesicular. Hay gente que nace, crece, se muere con su coleocolitiasis y nunca le pasó nada. Pero hay muchos que hacen complicaciones, los cuales el signo y síntoma más importante es la famosa ictericia. Obviamente, como cualquier patología de la vía biliar, va a haber dolor, un hipocólico, el hipocondrio derecho, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Ya lo hablamos. ¿La ecografía sirve? Sí, sirve, pero no es lo mejor, porque ya sabemos que, ya hablamos de que la ecografía tenía un enemigo que era el aire, y la vía biliar, pues está por las porciones más distales, están por detrás del duodeno. Y a veces el duodeno, para tu mala suerte, puede estar lleno de aire, estar muy distendido, y tú justo le haces la ecografía y te puede dar imágenes que no son reales, ¿no? O sea, puedes tener suerte de que sí te dé el diagnóstico, como también te oculte el diagnóstico. Entonces, el mejor examen en ese caso es hacer colangioresonancia. Ya saben que la colangioresonancia es no dolorosa, no es invasiva, y sus contraindicaciones son solamente que no tengas ningún dispositivo electrónico, magnético, ¿no? O que tengas prótesis, no sé, de cadera, de rodilla, cualquier cosa de esos, ¿no? Por lo demás no tiene mayor contraindicación, entonces te hace ver mejor, y de hecho incluso en la computadora tú puedes agarrar la imagen y voltearla, sustraerla, hacer reconstrucciones, todo, entonces te da una imagen más real, digamos, de la vía biliar. Sin embargo, también hay otras formas de diagnosticar. Una de ellas que ustedes van a escuchar es la famosa CEPRE, ¿no? Entonces el endoscopista, el gastro, entra, llega hasta la papila, mete una sondita, inyecta una sustancia de contraste y le toma la radiografía, ¿no? Que a esa radiografía se va a llamar CEPRE, ¿no? Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿no es cierto? Otra forma de diagnosticar también es la CTPH, la colangiografía transparieto hepática. Eso lo hacen los radiólogos intervencionistas en pacientes en los cuales por alguna causa no se les puede hacer ni CEPRE ni resonancia y no puedes hacer nada de eso. Lo que puedes hacer es hacer una, intervención con guía ecográfica o con guía tomográfica, llegar a un conducto, lo que hace el radiólogo intervencionista, ¿no? Hace la ecografía o la tomografía del hígado y que probablemente esté con las vías biliares dilatadas, ¿no? Por una probable, ya sea coleocolitiasis o tumor, qué sé yo. Entonces llega hasta, a través de una punción, llega en el hígado, encuentra con guía ecográfica, encuentra una de esas vías biliares y llega ahí con una sondita, introduce la sonda como canalizando una vena, digamos, igualito, pero canalizando una vía biliar intrahepática, ¿no? Entonces llega ahí, le mete el contraste y toma también una radiografía a la cual se va a llamar colangiografía por punción transparieto hepática, ¿no? Entonces, esas son las formas de diagnosticar. ¿Qué pruebas de laboratorio debo pedir? Ya saben, como siempre, pedirle, en realidad no solamente a los que tú sospechas coleocolitiasis, sino a todos en general, debes pedirle perfil hepático, ¿no? TGO, TGP, bilirrubinas, GGTP, ¿no? Porque nos va a ayudar mucho. Ya saben que entre todas, la que más nos va a ayudar para coleocolitiasis es la GGTP. Es la más, digamos, sensible, digamos, para diagnosticar coleocolitiasis, ¿no? Sin embargo, igual las bilirrubinas nos van a dar información. Tienen que ver ustedes la bilirrubina total y a qué predominio está, si está predominio directo o indirecto. Porque en el caso de las coleocolitiasis, que va a estar a predominio directo, porque es poshepático, ¿no es cierto? Es cuando ya pasó el hígado, la bilis, ya está, digamos, en el proceso de salir hacia el intestino, se obstruye y obviamente ahí va a subir la bilirrubina y
lo que va a tener pues es un predominio directo, a diferencia, por ejemplo, de las hepatitis, de las hemólisis, de los hematomas que pueden generar que haya un predominio, hay igual ictericia con bilirrubinas elevadas, pero a predominio indirecto, ¿no? TGO-TGP también nos ayuda mucho cuando es obstructivo, y la fosfatasa alcalina también. No se olviden que cuando la fosfatasa alcalina está muy elevada, siempre hay que sospechar de problemas oncológicos. En cambio, cuando la TGO-TGP está más elevada que la fosfatasa, uno se va a orientar un poco más hacia procesos obstructivos de origen benigno, que en este caso cálculos es lo más común. Entonces, cuando yo tengo el perfil hepático alterado y tengo mi fosfatasa recontra elevada, mi proceso, digamos, de estudio va a cambiar un poquitito, porque como ya les dije, la fosfatasa se sube más cuando hay procesos oncológicos. Entonces, si yo tengo procesos oncológicos, ¿qué voy a pedirle? ¿Que a dónde se va a orientar mi estudio? A sospechar de cáncer de vías biliares, cáncer hepático. Entonces, ya no solamente le pediré una resonancia normal, digamos, sino le pediré una resonancia con marcador o con contraste, como le llaman, o tal vez me vaya mejor todavía por una tomografía que me va a dar más información. Junto a eso, pediré probablemente marcadores tumorales, que eso ya lo saben. Marcadores de hígado, ¿cuáles son? AFP, CA. ¿Cuántos marcadores de páncreas, de vía biliar? CA19-9. Pero como todos están medio juntitos, no pidan solamente CA19-9, ¿no? Sino pedirán AFP, CA y CA19-9 juntos, ¿no? Incluso algunos dicen que en el caso especial de mujeres, a eso hay que sumarle la beta-HCG cuantitativa, por una relación directa a veces que existe entre cáncer de ovario, cáncer de endometrio con cáncer hepático, ¿no? Entonces uno puede asociar y pedirle además beta-HCG cuantitativa. Esto, así como los criterios de Tokio, estos son criterios que ustedes deben conocer mucho para coledocolitiasis. A estos criterios se les llaman predictores de coledocolitiasis. Entonces, en los predictores hay predictores que son muy fuertes, fuertes y moderados, ¿no? Cada uno tiene sus especificaciones y en base a eso va a haber, pues, como son predictores, va a haber probabilidades de riesgo de coledocolitiasis. Hay predictores altos, baja o de probabilidad alta, probabilidad baja y probabilidad intermedia, de acuerdo a lo que ustedes encuentren en vuestro estudio, ¿no? Esta es una imagen que es clásica, ¿no? Encuentras el cálculo de la vía biliar, que es esta que está así, ¿no? Alargada, y lo que van a encontrar pues un cálculo con sombra acústico posterior. Esa es una imagen clásica de coledocolitiasis por ecografía. Sin embargo, la mejor forma de ver es con una resonancia. Como ustedes pueden ver acá, no solamente voy a ver una partecita de la vía biliar, sino voy a ver acá, miren, vía biliar hepática o hepático derecho, hepático izquierdo, lo que baja es el hepático común, acá está la vesícula y acá está el cístico que se junta con el hepático y acá está el famoso colédoco, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, tienen múltiples cálculos pequeñitos, acá miren la vesícula, tiene así redonditos, redonditos, y acá tienen, miren, tienen un montón de cálculos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, según a eso, ¿cuál sería vuestro diagnóstico? Según a la primera, ¿qué le pondrían? A ver. Pancoledocolitiasis. ¿Qué tipo de coledocolitiasis es? Pancoledocolitiasis. Una pancoledocolitiasis. ¿Primaria o secundaria? Secundaria, ¿no es cierto? Es fácil darle el diagnóstico más adecuado. Esta es la famosa colangioresonancia. Pero esto es otro examen que hemos visto, que es la famosa CEPRE. A la CEPRE la van a encontrar rapidito, solo verla ya saben que es una CEPRE, cuando encuentran a esta cosa así, gigante. ¿Qué es esto? ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que es esa cosa como una culebra que está encima? El endoscopio, pues, ¿no? Entonces ahí te das cuenta al toque, cuando tienes esa cosa gruesa que está atravesando, ese es el endoscopio, ¿no? Entonces igual, ha agarrado, ya ha entrado el endoscopio, acá no se ve la parte de más abajo, ha infiltrado el contraste y encontramos acá, pues, un cálculo, otro cálculo, ¿no? Entonces, miren, acá está la vesícula, por acá está llegando, acá hay un cálculo y acá en la parte del bacinete hay otro cálculo.
¿Qué diagnóstico le van a poner a eso? ¿Qué diagnóstico le pondría? Acá le pusieron pancoleocolitiasis secundaria y me olvidaba, más qué diagnóstico más tiene que poner. Si yo les pongo esa imagen en el examen, ¿qué diagnósticos le pondría? Síndrome de ¿Qué? litiasis vesicular, ¿no es cierto? Litiasis vesicular más pancoleocolitiasis secundaria. Acá. ¿Qué le van a poner? Mira, esta es la vía biliar. Acá hay barro pequeñito, hay como un cálculo pequeñito acá. Acá hay un cálculo, incluso por acá pareciera otro. Y acá está llegando el cístico y acá hay otro cálculo. ¿Qué le van a poner? Litiasis vesicular más, ¿es pancoleocolitiasis o no? No, no es cierto, es una simple coleocolitiasis. ¿Primaria o secundaria? secundaria. Secundaria, ¿no es cierto? Porque también hacia el lado de la vesícula también hay cálculos, ¿no? Este es un examen que ustedes van a encontrar eventualmente que se llama colangiografía Transker. Son los pacientes que han sido ya estudiados, operados y que le han dejado una sondita en T se llama, o sonda Kerr o Drenker, le han puesto dentro de la vesícula, perdón, dentro de la vía biliar, y lo que han hecho es inyectar contraste por el drencito, ¿no? Y esta imagen quiero que se acuerden porque igual como veían en el endoscopio así que se veía en el caso de la CEPRE, en el caso de la colangiotransfer, van a ver siempre como un tubito que está conectado hacia la vía biliar, ¿no? Esto se llama colangiografía Transker, y lo que pueden ver ustedes acá pues es una gran dilatación de la vía biliar, ¿no? Y acá unos calculitos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que ver también? Que si bien es cierto acá hay un calculito aparentemente, sin embargo hay un pasaje, por eso es que el duodeno se ha pintado también de contraste, como ustedes pueden ver, ¿no? Y así, pero la idea en este momento no es que ustedes vean una colangiotransfer, sino que primero la reconozcan, ¿no? Una colangiotransfer, ¿ya? Es otra forma de diagnosticar. Acá está otra, y acá se ve mejor todavía el tubito en T, ¿no? Y como se pueden dar ustedes cuenta, ¿dónde hay cálculos? A ver, díganme. ¿Dónde? Acá, mire, acá está la sondita, acá está el tubo en T, ¿no? Que se ve. Y por acá ha pasado bien, el duodeno se ha marcado, pero el problema no es acá, no es arriba, miren, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro. ¿Dónde hay? ¿Cómo se llama eso? Pero el hepático derecho y el izquierdo son intra o extrahepáticos. Intrahepáticos, ¿no es cierto? Entonces a eso se llama litiasis intrahepática, ¿no? O coleocolitiasis o litiasis de la vía biliar intrahepática, ¿no? Entonces ahí miren, fíjense qué bonito, hay diferentes formas de diagnosticar coleocolitiasis. Entonces, cuando tenemos coleocolitiasis, acuérdense de que cuando había signos y síntomas, ¿se acuerdan? Hablamos de la ictericia, ¿se acuerdan? Pero la ictericia en realidad es parte de un síndrome que se llama síndrome ictérico. Entonces, si les preguntan qué es el síndrome ictérico, en realidad tiene varios signos o síntomas dentro del síndrome ictérico. Uno, obviamente, es ictericia, ¿no? El paciente se pone amarillito, bacán, todo chévere. ¿Qué más? Cuando tú te pones amarillo y se comienza a acumular la bilis se acumula en las mucosas, en las escleras, en la piel, y cuando se acumula tanto en la piel, se hacen como cristalitos que quedan en la piel, y entonces el paciente va a presentar prurito, ¿no? Entonces tú lo revisas al paciente y a la vista tiene lesiones de rascado, ¿no? Porque le incomoda mucho. Entonces, otro de los componentes del síndrome ictérico es prurito. Y es importante saber de la existencia del prurito, porque si yo tengo un paciente que está ictérico por X causas, no solamente por coleocolitiasis, sino puede ser por cáncer, que es lo más común, dentro de mi tratamiento debe estar darle antihistamínicos para que no le estés cosiendo, ¿no? Prurito es uno.
La otra es de que el paciente te va a decir, como está obstruido, como la bilis no pasa, la bilis va a regresar hacia el hígado y el hígado se va a pasar a la sangre, y de la sangre, ¿por dónde se va a degradar? En vez de botarla a través del intestino, como normalmente debería ser, se va a ir por la sangre, va a llegar a los riñones, y a través de los riñones se va a comenzar a excretar los, digamos, excesos de bilirrubina. Entonces, ¿qué va a sentir el paciente? Va a sentir, o te va a decir, doctor, doctora, ¿sabe qué? Mis orinas están así amarillas, intensas, como cargadas. A eso en términos médicos, ¿cómo se llama? Coluria, ¿no? Coluria, perfecto. Ese es el tercer, digamos, componente del ciclo mictérico. El paciente, como no pasa la bilis hacia el intestino, ¿qué va a decirte el paciente? Que su caquita es de color parda, ¿no? Te va a decir, no sé qué pasa, doctor, pero me he puesto amarillo, toda esa vaina, pero encima mi caca sale así como de color blanco, pardo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Acolia. Acolia, ¿no? Entonces, coluria, acolia, prurito, ictericia propiamente dicha, son los componentes del famoso síndrome mictérico, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Como ya habíamos hablado con muchos, hay dos formas de tratar los cálculos en la vía biliar. Una es a través de endoscopía, tratamiento endoscópico de la coleocolitiasis, y la otra es a través de un tratamiento quirúrgico, ¿no? El endoscópico obviamente lo hacen los gastroenterólogos y todos le llamamos a ese procedimiento como CEPRE, pero lo que ustedes han visto hace un momento es que CEPRE solamente es la radiografía, más no todo el tratamiento. ¿Cómo se llama el tratamiento? ¿O qué hace el gastroenterólogo? Entra con el endoscopio, llega a la papila, corta la papila. A ese procedimiento de cortar y ampliar la papila se llama papilotomía endoscópica. Una vez que ha hecho la papilotomía endoscópica, ¿qué hace? Mete algunas sondas o instrumentos que tienen. A eso se llama exploración endoscópica de la vía biliar. Entonces, ¿qué hace? Mete, por ejemplo, canastillas, ¿no? La famosa o la más famosa de todas es la canastilla de Dormia, que es como una canastita. Uno entra, dispara, digamos, la canastilla se abre, y el cálculo que está ahí lo atrapa y comienza a jalar, ¿no? Y así varias veces, mete, saca, saca. A eso se llama exploración endoscópica de la vía biliar. Y cuando él cree que ya todo está limpio y que todo está chévere, a continuación mete nuevamente una sondita donde ya recién inyecta el contraste y toma la famosa CEPRE, ¿no? La colangiografía endoscópica, ¿no? Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, no solamente el tratamiento de los cálculos es la CEPRE, aunque todos le decimos, hágale CEPRE, pero en realidad no es pues hágale solamente CEPRE, sino es una cosa mucho más compleja. Como ustedes han escuchado, lo que tiene que hacer es papilotomía, ¿no? ¿Cuál es la complicación de la papilotomía? Que a veces sangre, que eso sería la complicación, digamos, más o menos intensa, digamos, dependiendo cuánto sangre, obviamente, pero es la que tal vez se pueda solucionar mejor, porque si el paciente comienza a sangrar, lo que va a tener es como una hemorragia digestiva, como en cualquiera. ¿Y cuál es el primer síntoma de una hemorragia digestiva? ¿Qué va a tener el paciente cuando tiene esa hemorragia digestiva? ¿De qué se va a quejar? Si sangra así más o menos, poquito, está sangrando, ¿de qué se chocará ese paciente? No se va a chocar ese paciente. ¿Pero qué va a presentar al día siguiente? Así? Ese es que melena, ¿no es cierto? Entonces, doctor, me han hecho endoscopía y no sé, de la nada he comenzado a tener así, mira, mi caca está negra como brea, ¿no es cierto? No es así oscurito, ¿no? Es negro como brea. Y encima, ¿huele rico o es horrible? Apesta terriblemente, ¿no es cierto? La sangre digerida apesta. Entonces le dicen, no, mi caca está negra y apesta un montón. ¿Qué me ha pasado? Entonces uno le hace tacto rectal, chequeas, heces negras, melena. Entonces en ese caso el endoscopista entra, como ya sabe que una complicación de la CEPRE era que le cortó de más y que sangró de más, entonces entra, tienen para cauterizar igual, o a veces hacen inyecciones de epinefrina como para que haga vasoconstricción y listo, se acabó la historia.
Obviamente cuando el sangrado es mucho más intenso, no es el paciente que va a esperar hasta el día siguiente, ¿no? El paciente si sangra mucho, ese paciente sí se va a chocar, ¿no? Va a comenzar a presentar palidez, le va a bajar la presión, su frecuencia cardíaca va a aumentar, y si tú tienes un paciente que le han hecho endoscopía hace unas horas y que comienza a presentar eso, entonces tu primer diagnóstico, digamos, de sospecha es de que haya una hemorragia digestiva, ¿no? Un sangrado. Listo, esa es la complicación. Otra complicación más grave de la CEPRE, por eso es que muchos temen, muchos gastros incluso no les gusta hacer CEPRE, porque saben que una complicación, digamos, bien grave es que al momento de cortar la papila se exceden un poquito más allá y cortan el duodeno. Lo peor que cuando cortan el duodeno, ese rato no se dan cuenta. Es difícil, obviamente, no es que sean malos, sino que ese rato no se dan cuenta, sino que como le han hecho un cortecito al duodeno, va a pasar algunas horas para que ese duodeno se comience a filtrar, ¿no? Comience a hacer una peritonitis, y encima, cuando uno corta, ¿han visto cuando entramos a las cirugías y quemamos con el hook? La chispita es en el mismo sitiecito o no, o a veces se ve incluso como rayitos, comienza a hacer para un lado para otro lado. Entonces dice que más o menos, aunque tú no lo veas, el área en que esa electricidad tiene su efecto es más o menos entre 3 a 5 milímetros alrededor, o sea, no solamente en el puntito, sino alrededor. Por eso es que a veces da miedo quemar mucho, porque puedes lesionar órganos o cuestiones que están no solamente donde estás trabajando, sino que están en la vecindad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hace la papilotomía? Quema, le hace huequito, y encima no solamente es el huequito ahí, sino que todo el tejido de alrededor también se va a ver afectado. Entonces va a pasar horas y ese huequito de lo que era puntual, digamos, se va a volver más grande, 3, 4 milímetros, 5, 1 centímetro a veces. Y eso, para que dé síntomas, va a pasar pues algunas horas, que es una de las complicaciones más graves, porque ese paciente va a acabar en cirugía, va a acabar en exclusión duodenal y otras cosas más, ¿no? Entonces es una complicación grave. Otra complicación que les van a preguntar, que probablemente sí sea la más común de la CEPRE, es de que, ya hemos hablado, le hace la papila, mete la sonda, saca cálculo, otra vez mete, saca, y lo que está manipulando y después le mete la otra sonda, le hace la CEPRE, etcétera, etcétera. Como ha manipulado tanto la papila, a veces la papila se inflama tanto de tanta manipulación, se inflama tanto que lo que hace es inflamar también el lugar donde está desembocando el conducto que viene del páncreas. Y como lo inflama, lo tapa y causa la famosa pancreatitis post-CEPRE, ¿no? Entonces siempre, como habíamos hablado con algunos, siempre es una buena idea que a un paciente que le hacen endoscopía y CEPRE, siempre es una buena idea que a las 24 a 48 horas, a la más mínima sospecha de dolor, de incomodidad, siempre pedirle amilasa y lipasa para diagnosticar pancreatitis post-CEPRE, ¿no? Entonces, esa es una forma de tratar la coledocolitiasis. La otra forma, que es la que nosotros hacemos, es hacer pues cirugía. La cirugía, al igual que la litiasis vesicular, puede ser con cirugía abierta o con cirugía laparoscópica. En realidad también la cirugía abierta está pasando ya a la antigüedad, digamos, y lo que hacemos casi siempre es hacer cirugía laparoscópica de la vía biliar. ¿Qué hay que hacer? Exactamente lo mismo. Sacar la vesícula, porque obviamente ese es el problema, pero después de sacar la vesícula, lo que hacemos es un cortecito a la vía biliar que se llama coledocotomía, ¿no? Cortar el colédoco, hacerle un ojalito, en otras palabras, una ventanita, ¿no? Y a través de esa ventanita lo que hacemos es exactamente lo mismo que lo que hace el gastroenterólogo, explorar la vía biliar. Entonces metemos pinzas, metemos canastillas igual, Dormia, Fogarty, lo que haya, y encima nosotros tenemos una ventaja, que el gastroenterólogo mete el endoscopio y para ver si hay algo en la vía biliar, lo que hace es la CEPRE, ¿no es cierto? Casi como a ciegas, digamos. En cambio, en el caso de nosotros los cirujanos, tenemos un endoscopio más chiquitito y delgadito que se llama coledocoscopio, que es igual que el endoscopio grande que tiene el gastroenterólogo, pero en este caso es un endoscopio que mide ahí desde 2 a 3 milímetros. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo entrar a través de ese cortecito, puedo entrar dentro de la vía biliar y ver en vivo y en directo, digamos, a diferencia del gastro que ve a través de una CEPRE, que a veces
puede que esté bien tomada, mal tomada, o que tú ves si puede que tenga cierto error, digamos, ¿no? En cambio, en la coledonoscopia entramos, como lo que ve el gastro, el estómago, el duodeno, ¿sí? Igualito, nosotros vemos por dentro la vía biliar. Nos podemos irnos para arriba para ver la vía biliar intrahepática, y como también podemos irnos para abajo y llegar incluso hasta el mismo duodeno, ¿no? Chequeando que todo esté limpio. Después de haber hecho la exploración de la vía biliar, de haber sacado los cálculos y de estar seguro, hay tres formas en las cuales podemos terminar nuestra cirugía. Una es que ese ojalito que hemos abierto lo cerremos. A eso se llama cierre primario y el colédoco. En otros casos, cuando el paciente está séptico, cuando no tenemos la seguridad de que la vía biliar esté limpia, etcétera, etcétera, le podemos poner lo que hemos visto hace un ratito, el famoso drain care. Vean bien cómo se escribe care, porque la gente escribe care de 1000 formas. La forma correcta es esta que ustedes están viendo, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo es? Lo que habíamos visto acá. El huequito, le ponen el drain, que en este caso es un drain, como ustedes pueden ver acá, es en forma de T, ¿no? ¿Y para qué le pones el drain en tubo en T? Para que la bilis salga por acá, o si hay algo obstruido acá, la bilis busque camino y se vaya por acá. Es una forma de drenar la vía biliar. Entonces, lo que ustedes van a ver, y me interesa mucho que aprendan un poco lo del care, porque es lo que ustedes como médicos generales al inicio van a ver. Entonces, ustedes van a ver pacientes que les hemos dado de alta del hospital con su drain care y que necesitan que se les retire el drain care. Entonces, ¿cuándo se retira el drain care? Se retira al mes. Al mes, ¿ya? Se retira al mes. Y para retirarlo al mes, lo que ustedes deben pedirle es una colangiografía transcare, para ver que esto esté limpio, ¿no? Por ejemplo, en este paciente le han pedido una colangiografía. Probablemente este paciente no esté histérico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está pasando la bilis, todo acá, pero tiene problemas ahí, que son los cálculos, ¿no? A pesar de que tiene el care, a pesar de que lo han operado, aparentemente le habían limpiado la vía biliar, pero como se dan cuenta ustedes, había cálculos arriba, que tarde o temprano van a ir bajando, ¿no? Entonces probablemente este paciente necesite que le hagan otro procedimiento, ¿no? Otra cirugía. Pero el detalle es de que ustedes comprendan de que si les llega a ustedes un paciente con drain care, el drain care se retira al mes de la cirugía. Y siempre previamente hay que pedir una colangiografía transcare, ¿ya? Otra forma de solucionar en los pacientes en los cuales, por ejemplo, en este paciente que ustedes están viendo que tiene cálculos en la vía biliar, lo que corresponde en ese caso es hacerle una derivación. Derivación, en este caso se va a llamar derivación biliodigestiva. Entonces, ¿para qué se le hace la derivación? Porque hay que hacerle un buen huequito al colédoco y un buen huequito al intestino y juntarlo. Por eso se llama hacer una anastomosis entre la vía biliar y el intestino. ¿Para qué? Para que ese cálculo, si es que cae, esos que han visto ustedes, por ejemplo, se pase al intestino de frente, porque la papila es chiquitita, ¿no? Ustedes cuando han visto la endoscopía, cuando han rotado gastro, la papila incluso es difícil de encontrar y apenas se ve como un puntito chiquitito por donde está saliendo bilis. La papila mide pues un par de milímetros máximo. En cambio, los que hemos visto, los que han visto hacer una derivación biliodigestiva, es una derivación que tiene como una boquita de más o menos 1 centímetro a centímetro y medio, otro tanto en el intestino, entonces te queda una buena boca, digamos, para que cualquier cálculo que se pudiera formar o que estaría quedando ahí, se pase de frente al intestino y luego lo defeques sin darte cuenta incluso, ¿no es cierto? Porque se va a destrozar y no va a pasar nada. Entonces, a eso se llaman derivaciones biliodigestivas, que hay de dos tipos. Hay una derivación colédoco-duodenal, hay una derivación colédoco o hepato y ayunar, que eso en la parte práctica la vamos a conversar con más calma. De hecho, con los que han rotado ya lo hemos conversado también. Pero para no perder tiempo en la clase, vayan aprendiendo nada más los que recién van a rotar, de que existen derivaciones biliodigestivas, ¿no? Que es la otra forma de solucionar. Hasta ahí, coledocolitiasis. ¿Alguna pregunta al respecto hasta ese punto? ¿Todo claro? ¿Sí? Listo. Entonces, otra enfermedad que es complicación también de los cálculos en la vía biliar, por lo general
Aunque también hay colangitis por otras causas, cuando veamos quistes de colédoco, cuando veamos cáncer de la vía biliar, también estos pueden dar colangitis. Y obviamente los cálculos en el colédoco también pueden dar colangitis. Entonces, ¿qué es la colangitis? La colangitis es una infección asociada a un aumento de la presión intracoledociana. O sea, por obstrucción, por alguna razón, aumenta la presión, los cálculos se enclavan, la bilis se sobreinfecta y hace pues una infección de la vía biliar. A eso se llama colangitis aguda. ¿A qué se debe? Si bien es cierto, puede deberse a una obstrucción parcial o total causada por cálculos, pero también hay otros cuerpos extraños, ¿no? Por ejemplo, los mismos tubos de drenaje, los stents que ustedes habrán visto en gastro que a veces le ponen, también son causa de colangitis. El Drenker, cuando no es bien manejado, también puede causar colangitis, o incluso puede haber otras cosas que en nuestro medio son medio comunes, no son tanto así de todos los días, pero en nuestro medio, por ejemplo, dependiendo de la procedencia de los pacientes, en especial los que vienen de ANTA, por ejemplo, tienen, no muy comúnmente, como les digo, pero sí se ve, casos de colangitis que están causados no por cálculos, sino más bien por algunos tipos de parásitos. Y el parásito que más se mete a la vía biliar es la fasciola. La fasciola, que incluso hay fasciolasis hepática, ¿no es cierto? Entonces, igual, hay fasciolasis en la vía biliar. Y otro que se mete, el famoso Ascaris, ¿no? El Ascaris lumbricoides también se mete y lo que hace es causar dolor intenso porque... ¿Por qué duele los Ascaris en el abdomen? ¿Que se mueven? No. ¿Qué es lo que hace doler en el Ascaris? Nada, tampoco. Cuando hay muchos, así un montón, hacen obstrucción intestinal. Puede pasar, eso lo hemos visto en la obstrucción, ¿no? Pero lo que más duele es de que los Ascaris en su pared botan una enzima que se llama hialuronidasa. Y la hialuronidasa causa espasmos, que si estás en la vía biliar, peor todavía, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Entonces, como ven ustedes, hay otras causas. Y también, obviamente, algunas complicaciones de la cirugía de la vía biliar, que son las anastomosis, que también pueden causar cuadros de colangitis. ¿Por qué? Porque ya les expliqué que es una derivación biliointestiva. Es hacerle un hueco a la vía biliar y conectarlo de frente al intestino. Lo cual, claro, te soluciona la emergencia, te soluciona la patología, pero también te abre espacio a que... ¿Por qué existe papila? ¿Por qué cree que existe una papila? Porque esa papila va a dejar salir la bilis, pero no va a dejar que se metan los alimentos. Tú comes así, o que un parásito, para que se meta, tiene que vencer a la papila, ¿no? O sea, no es lo más común, digamos, ¿no? Pero tiene que vencer. Pero si tú tienes un hueco y otro hueco que está de frente conectado, ¿qué va a pasar? Que algunos restos alimentarios se pueden subir a la vía biliar, o cualquier otra bacteria. Teóricamente dice que la vía biliar, la vesícula son estériles, ¿no? Pero cuando ya tienes un paso, ya no hay una papila que controle eso, entonces las probabilidades de infección de la vía biliar son más altas, ¿no? Por eso es que una de las causas de colangitis también es cirugía previa, ¿no? Cirugía de la vía biliar previa. Entonces, los signos y síntomas, igual que todos, dolor, náuseas, vómitos, dolor del hipocondrio derecho, ictericia, etcétera, 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 lo normal. Sin embargo, en el caso de la colangitis, algo que siempre te van a preguntar es la famosa triada de Charcot y la famosa entrada de Reynolds, ¿no? Pero sí les quiero decir es de que no se confíen, porque esta triada de Charcot se va a dar, digamos que en un 50-60% de los pacientes con colangitis, ¿ya? No en todos. Claro, probablemente en la mayoría sí, dolor, ictericia y fiebre y digas colangitis, ¿no? Pero no se confíen, no siempre da en todos los pacientes. Por ejemplo, justo una de ustedes decía, ¿no? Los abuelitos se quejan de dolor, ¿no? Su umbral de dolor es diferente al de nosotros, ¿no? Es para que les duela así de verdad. O sea, a veces, claro, los abuelitos se quejan de todo, es una cosa, pero otra cosa es que les duela así de verdad, porque su sistema nervioso ya no es el mismo, entonces toleran más el dolor. Entonces podrían tener ictericia, podrían tener fiebre y no necesariamente dolor, ¿no? Entonces, ¿me entienden la idea, verdad? Si bien es cierto, esta es una pregunta que siempre les van a hacer, la triada de Charcot,
pero no se olviden de que esa triada no se da en todos los pacientes. En un 50, 60, 70%, digamos, ya bacán, pero existe un gran número de pacientes que no van a tener necesariamente. Entonces, ¿cómo es la triada? Dolor, ictericia y fiebre, ¿no? Dolor, ictericia y fiebre. La pintada de Reynolds, lo mismo que la triada, pero a eso le asocian signos de shock y trastornos del sensorio. Entonces, si tienes esas 5, significa que es una colangitis aguda ya complicada. Probablemente el paciente esté en sepsis o esté en shock séptico, que es lo más probable, y por eso es que ya tenga pues signos de shock y tenga un paciente que tenga dolor, ictericia, fiebre, esté chocado y encima esté así obnubilado, hablando tonterías, ¿no? Entonces ya al toque te das cuenta que es una colangitis, ¿no? Con pintada de Reynolds. Igual que para la colecistitis, existen criterios de Tokio para colangitis aguda, igual tiene sus 3 manifestaciones clínicas, exámenes de laboratorio y hallazgos de imagen, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus componentes y lo que se hace pues es el diagnóstico definitivo con DA-Charcot más 2, 3, 4, ¿no? O 2 o más puntos de A más todos los puntos de B y C, ¿no? Entonces hay formas de catalogar a la colangitis aguda. ¿Cuál es el tratamiento de la colangitis? En realidad es fácil, como es una infección severa de la vía biliar. Si ustedes leen los libros, en realidad el protocolo dice que hay que darle imipenem o meropenem, en especial meropenem, que es el que más funciona. Sin embargo, en el Perú nos ha ido muy bien asociando ciprofloxacino con metronidazol. Entonces va bien. Lo ideal es que ustedes le den meropenem, es cierto, eso sería lo ideal. Pero muchas veces en los centros de salud, en los puestos, no hay meropenem, pues es un manejo hospitalario. Entonces, iniciarle antibiótico con cipro y metro es una buena idea. ¿Ya? A este paciente pues hay que rehidratarlo, hay que ponerle buen analgésico. Puedes hacer tratamiento endoscópico porque la idea es liberar la vía biliar, porque la vía biliar está llena de pus, está con cálculos, entonces puedes hacerle tratamiento endoscópico como para la coleocolitiasis. O si quieres, le haces cirugía, que es hacerle coleocotomía, exploración de vía biliar, y en este caso sí tendré que ponerle un Drenker, ¿no? Ya saben ustedes cuándo se retira el KER y todo eso. Otra patología que ustedes van a encontrar, ya poco a poco se va complicando un poquito más, son las famosas fístulas biliares. ¿Qué es una fístula? Es una comunicación anormal entre dos epitelios, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber fístulas biliobiliares, puede haber fístulas entre la vesícula y el duodeno, que se van a llamar colecistoduodenales, colecistocolónicas entre la vesícula y el colon, porque el colon transverso está ahí, nomás, ¿se acuerdan? Debajito de la vesícula está el colon. O puede haber fístulas colecistogástricas, ¿no? O a veces la combinación de todas esas que van a llamarse fístulas mixtas. Entonces, dentro de eso, el más conocido es el famoso síndrome de Milici. Y de hecho, esto se lo tienen que saber sí o sí, como es la clasificación de Milici, que había una clasificación, si ustedes buscan, en los libros decía hasta Milici 4, después hay una Milici modificada hasta 5, y hay una modificada por Chendes, que es un cirujano chileno famoso, que es una nueva clasificación donde pone el 5A y el 5B, donde se refiere pues a fístulas con algunas complicaciones más, para que entiendan. Esta es la clasificación de Milici. Como se dan cuenta, hay pues los tipos, ¿no? 5 tipos. El tipo 1, si ustedes lo ven un poquito más acá, no sé si se puede ampliar, ¿sí, no? No se puede ampliar. Si ustedes ven acá, la vesícula está acá, pero tiene cístico. Chiquitito, pero tiene, ¿se dan cuenta? ¿Y qué está haciendo? Simplemente que la vesícula está ocupada por lo general por un cálculo grande, pero está haciendo lo que se llama compresión extrínseca. Entonces, Milici 1 solamente es compresión extrínseca. ¿Qué voy a hacer en la cirugía? ¿Qué creen que voy a hacer? Sacando la vesícula se soluciona todo el problema. Tengo cístico, claro, va a ser difícil de encontrar, así un dibujo parece bonito, pero en la vida real cuando operas un Milici es bien complicadito. Pero la idea es de que poco a poco, subiendo, encuentres el cístico, lo ligues ahí y saques la vesícula y listo, se acabó la historia. Pero como ustedes pueden ver, en el Milici 2 ya no hay cístico,
porque parte del cálculo se está metiendo a la vía biliar. Entonces, cuando hay una ocupación, imagínense de esto, el calibre de la vía biliar. Cuando está ocupado una tercera parte de la vía biliar, se llama milici tipo 2. Cuando es 2/3 partes de la vía biliar, o sea que hay un poquito de masaje todavía, se llama milici 3. Y cuando ya está ocupado toda la vía biliar, se llama milici 4. ¿Ya? Cuando ya existe, y esto es lo que le aumentó Chendes, es cuando hay estas comunicaciones que son anormales. Como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, esta comunicación entre la vesícula y el duodeno. Ha hecho, ¿cómo se llamaría esta fístula? Fístula colecisto duodenal. ¿No? Entonces, a eso se llama milici. Acá hay otro milici, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, ¿qué milici es este que está acá arriba? Digamos que 1, 2, 3, ¿no? Incluso 3, 4 tal vez podría ser, ¿no? Se recuerda a la figura. Pues acá hay como 2 milicis, ¿no? O sea, este de acá, que está acá arriba, y este otro que es la fístula, ¿no? Entonces, si les mostraran una colangio con una imagen como esta, vuestro diagnóstico va a ser milici 4 más milici 3, digamos, ¿no? O perdón, milici, claro, 4 más milici 3, digamos, ¿no? Sin embargo, a veces estas fístulas, que son las de tipo 4, se van a convertir o se van a complicar con signos de obstrucción. Como ustedes pueden ver, la vesícula hizo una comunicación entre la vesícula y el duodeno. Y a veces ese cálculo tan grandazo se pasa al duodeno. Y si ustedes recuerdan por anatomía, la primera porción del duodeno, y después en la segunda, pasando hacia la tercera, es donde se quiebra el duodeno y se llama rodilla duodenal, no es como la rodilla, pues, ¿no? Pues en esa partecita se vuelve más flaquita, y a veces el cálculo grande que se pasó a la vía biliar se queda obstruido en la rodilla duodenal, entre la segunda y tercera porción del duodeno. A eso se va a llamar síndrome de Bouberet. Síndrome de Bouberet. Cuando el cálculo se ha impactado en el bulbo o rodilla duodenal. ¿Ya? A eso se llama síndrome de Bouberet. Y como ustedes vieron, había un milici que era el B, cuando ya había signos de obstrucción, en el cual se va a llamar iliobiliar. ¿Se acuerdan que hicimos en obstrucción intestinal, hablamos de obstrucción también causada por iliobiliar? Entonces este es el iliobiliar. Miren, acá se ha hecho la comunicación, el cálculo se pasó, felizmente no se quedó ahí en el duodeno, sino pasó todo el intestino, pero llegó hasta la válvula ileocecal y ahí se ha impactado. Entonces, cuando la oclusión está debida a un cálculo que se impacta en la válvula ileocecal, se va a llamar iliobiliar. Cuando es en el duodeno, síndrome de Bouberet. Ya, acuérdense eso, síndrome de Bouberet, iliobiliar. Los dos son obstrucciones, ¿no es cierto? Los dos son obstrucciones. ¿Pero tendrán los mismos síntomas? No, porque el otro, el Bouberet, se va a comportar casi como un pilórico. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan cuando hablamos de oclusión? Había oclusiones que tenían signos muy precoces, ¿no es cierto? Si tengo una oclusión acá en el esófago, como vomito, ¿no es cierto? No voy a poder ni pasar mis alimentos. Igual, acá en el duodeno o en el estómago, cuando hay síndrome pilórico, ¿qué pasa? Que el paciente come, pasa una media hora y vomita. ¿Pero qué tipo de vómito tiene? ¿De comida así digerida o restos alimentarios? Restos, ¿no es cierto? Comida así masticada, todo, lo vomitas, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en el síndrome de Bouberet, porque está casi ahí nomás como si fuera un pilórico. En cambio, este que está acá, ¿ustedes creen que en el Bouberet se hincha el estómago o el abdomen hay una distensión evidente? No, no es cierto, porque el problema va a ser acá en el estómago, nada más hinchará esta partecita de acá, tendré vómitos precoces, pero no voy a tener todo el abdomen distendido. En cambio acá, ¿ustedes creen que tenga el abdomen distendido? Sí, ¿no es cierto? Porque todo el intestino va a estar ocluido, porque al final del delgado se impactó un cálculo y eso causó que se distienda y se llene y se ocluya y cause todo eso, ¿no? Entonces el paciente que no va a vomitar en las primeras horas, sino pasará unas horas para que poco a poco, de una forma más progresiva, comience a distenderse hasta acabar el vómito, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento? En ambos hay que hacer ya sea cirugía
abierta o cirugía laparoscópica, y en ambos lo que hay que hacer es, ya sea en el duodeno o ya sea a nivel de la válvula, hacer lo que se llama una enterotomía, o sea, hacer un huequito al intestino, abrirlo, sacar el cálculo y volver a cerrar el intestino, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es una extirpación quirúrgica de ese cálculo a nivel del duodeno o a nivel de la válvula ileocecal. Saliendo un poco de lo que es litiasis vesicular, ya habíamos hablado de la colicitis aguda alitiásica, que es la colicitis que está dada igual con los mismos signos, síntomas, pero en este caso que no está causada por cálculos, por eso se llama alitiásica, o sea, sin cálculos, ¿no? Entonces, la colicitis es una inflamación en ausencia de cálculos. ¿Quiénes son los pacientes en los cuales tú vas a sospechar de colicitis aguda alitiásica? Los pacientes con ayuno prolongado, los pacientes que están inmóviles, que están postrados. Entonces, ¿quiénes son esos pacientes por lo general? Los que están en UCI, los que están, no sé, parapléjicos, hemipléjicos, que están botados en su cama, ¿no? Los pacientes que no comen. ¿Se acuerdan? Para recordar un poquito cómo era, qué era mejor para una ecografía. ¿Que el paciente esté en ayunas o no? En ayunas. ¿Por qué? Porque no habías estimulado a que tu vesícula bote la bilis y se llena y uno le puede hacer la ecografía y todo chévere, ¿no es cierto? Pero cuando tu vesícula está distendida y distendida y distendida porque no comes, va a haber tanta distensión, se va a llenar tanto de bilis que hay un momento en que la bilis también por aumento de volumen, digamos, va a comenzar a causar pues, que las paredes estén comprimidas, digamos, por la misma bilis, ¿no? ¿Verdad? Un favor, es que me estoy distrayendo terriblemente con ustedes. Si no quieren escuchar la clase, pues vayan de nomás, conversen tranquilos, así, porque pucha, me pongo nervioso, la verdad. ¿Ya? Vayan nomás. En serio, no es obligatorio que estén acá. Volviendo, entonces, cuando tienes un ayuno prolongado, lo que generas es de que la bilis se acumule y que eso genere pues, colecistitis, ¿no? Entonces, ¿en quiénes vas a sospechar eso? En los pacientes que están con nutrición parenteral, por ejemplo, ¿no? Los pacientes que están en UCI, los pacientes que no pueden comer, los pacientes, ¿se acuerdan? Los de cirugía bariátrica que hacen vesículas perezosas, que se distienden y se distienden, entonces en esos pacientes vamos a tener colicitis aguda alitiásica. Sin embargo, pregunta siempre de examen, es ¿qué patología infecciosa está asociada a colicitis aguda alitiásica? Y la respuesta es salmonelosis. ¿Ya? Entonces, en nuestro medio eso es un poco más común, entonces, ¿no es cierto? Tifoidea es una enfermedad que es también muy común. ¿Y por qué la tifoidea? Porque la tifoidea, no se olviden, la salmonella tifi le gusta vivir en los ganglios, ¿no es cierto? Por eso es de que cuando veamos complicaciones o han visto complicaciones de tifoidea, donde más se complica es a nivel de la válvula ileocecal, porque en toda esa parte hay más ganglios, ¿no? Y le gusta, ¿se acuerdan de la dentitis mesentérica cuando hablamos de los niños, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, digamos, cuando tenemos perforaciones en el intestino, en el ileo, hay que pensar mucho en tifoidea, porque le gusta vivir donde hay muchos ganglios. ¿Y se acuerdan que la vesícula tiene ganglios también alrededor? Hay un ganglio cístico y después más abajito está full de ganglios en toda la vía biliar. Entonces la tifoidea también le gusta vivir ahí sí. Entonces también causa inflamación, causa igualito y pues también puede causar colicitis aguda alitiásica. Porque lo que les digo, ¿no? Vive donde hay ganglios. Pues. Entonces la causa infecciosa más común de colicitis aguda es la tifoidea, ¿ya? También puede haber infecciones por citomegalovirus, pacientes inmunosuprimidos, y se acuerdan cuando hablábamos de que los diabéticos apenas a la sospecha de patología de la vía biliar mejor era sacarles la vesícula, porque estos pacientes rápidamente hacen colicitis agudas, ¿no? Litiásicas o alitiásicas, pero al final se les complica. Entonces, en muchos casos de pacientes diabéticos es mejor operarlos antes que se compliquen mucho más. De hecho, los pacientes, como les decía, los que están en UCI, los grandes quemados, los usuarios de nutrición parenteral total, son los pacientes que más van a tener colicitis aguda. Y es la clásica imagen de una colicitis aguda, todo igualito, mira, engrosamiento, líquido perivesicular, pero ¿quién falta acá? El cálculo, ¿no es cierto? El cálculo, esa es la diferencia. Pero la ecografía va a ser exactamente igual, ¿no?
¿Cuál es el tratamiento? A veces, en este caso, sí hay que darle tratamiento enfermo. O sea, si yo sospecho, paciente, digamos, ¿cómo viene la tifoidea? ¿Viene con diarrea? ¿Qué dicen ustedes? ¿La tifoidea da diarrea o no? No da diarrea, ¿no? La tifoidea da diarrea cuando ya está así recontra complicada, porque se van a acordar ustedes de que la tifoidea tenía 4 periodos, y en el cuarto periodo, cuando ya está así re complicada, recién da diarrea. Lo que da al paciente al inicio es vómitos, más bien el paciente tiene vómitos y vómitos y vómitos, asociado obviamente sí a fiebre, ¿no? Fiebre, vómitos, ahí sí tengo que sospechar de tifoidea. Y encima le hago un hemograma. ¿Qué voy a encontrar en el hemograma de la tifoidea? Leucocitosis. ¿Leucocitosis o leucopenia? Igual, en las 3 primeras fases de la tifoidea, está leucopenia severa, si el paciente está con 2.000, 3.000 de leucocitos. Ya al final, cuando se ha perforado, hecho miércoles la tifoidea, recién va a leucocitosis. Entonces, yo tengo un paciente que tiene fiebre, tiene vómitos, tiene leucopenia, y tiene dolor en hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, todo eso, ¿qué voy a sospechar? Pues tifoidea. ¿Cuál es mi tratamiento? Tratamiento médico, tratamiento, como dice acá, de la enfermedad de fondo, ¿no es cierto? Entonces, ya en algunos casos, como son pacientes que son graves, ¿se acuerdan cuando hablamos de colecistostomía? A veces son pacientes que están en UCI y que no van a tolerar una cirugía completamente, entonces, ¿qué hacemos? Solamente entramos, o incluso a veces con guía ecográfica, puedes llegar a donde está la vesícula, le pones un drencito, lo drenas y eso es todo, ¿no? Ese es el problema, digamos, ¿no? Principal. O en muchos casos lo que hay que hacer es colecistectomía abierta o laparoscopia, ¿no? Igualito. Entonces, la patología, los signos y síntomas igualitos, dolor, etcétera, etcétera, como cualquier patología de la vía biliar, la diferencia es que no está causada por cálculos, ¿no? Ya saben, quemados, UCI, NPT, tifoidea, son las causas más comunes. Esto es importante que sepan porque, como ustedes han visto en todas las patologías que hemos visto, el tratamiento es sacar la vesícula. Y una de las cosas que te va a decir el paciente, ¿y mi vida va a ser normal después de sacarme la vesícula? ¿Cómo va a ser mi vida? Y en realidad la vida va a ser normal, pero hay un grupo de pacientes que hacen el famoso síndrome post-colecistectomía. Entonces, ¿cómo es el síndrome post-colecistectomía? Como les digo, son síntomas que se van a dar luego de sacar la vesícula, por eso se llama síndrome post-colecistectomía. ¿Y cuáles son los signos y síntomas que te va a causar o te va a quejar el paciente? Una es de que la comida le cae mal, y es obvio porque no está digiriendo bien al inicio, porque la bilis se está bloqueando, sale cuando no debería salir, y cuando necesitas más bien no sale porque se acabó, y así está en ese proceso, digamos, ¿no? Entonces al inicio va a haber dispepsia. En un momento, como sale bilis, el intestino, el duodeno no está acostumbrado a esas cantidades de bilis y comienza a funcionar, ¿no? Y mucho más en las horas posteriores a la cirugía, que no funciona bien, que hacen el famoso ilio postoperatorio, ¿se acuerdan? Entonces, gran parte de esa bilis que sale va a regresar hacia el estómago, y el estómago que no está preparado va a ser lo que llamamos una gastritis alcalina, porque hay un aumento del reflujo, y eso va a generar, pues, la gastritis propiamente dicha. Pero a diferencia de la otra gastritis, que era gastritis de tipo ácida, ¿no es cierto? ¿Qué le dabas en una gastritis ácida? Le dabas omeprazol, ranitidina, hidróxido de aluminio, que era para vencer, digamos, esa acidez. Pero en este caso, esa acidez, el problema no es acidez, es gastritis alcalina. Entonces, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar un protector de barrera, no le voy a dar omeprazol ni nada de eso, porque eso va a empeorar. Lo que le voy a dar es un protector de barrera, que es pues sucalfato, magaldrato, y además, como está habiendo reflujo, ¿qué tengo que hacer? Darle algo que bote para abajo, ¿no es cierto? Que lo mande para abajo la bilis. Entonces, ¿qué es eso? Un proquinético. Un proquinético. ¿Qué proquinéticos hay? Hay varias clases en realidad, ¿no? Hay desde los proquinéticos, no sé, lo más conocido, metoclopramida, levosulpirida, cisaprida, mosaprida, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ahí les van a preguntar, en algún examen entró, ¿cuál es el antibiótico que es proquinético? ¿Qué antibióticos se utilizan en UCI que es proquinético? ¿Metro? Si no me equivoco, hay 4 clases de proquinéticos, y en la clase 4 está este antibiótico. ¿Qué antibiótico? Acuérdense bien, eritromicina, ¿ya?
Esa es una pregunta que alguna vez he visto en algún examen, eritromicina. Entonces, ¿cuál es el antibiótico? Eritromicina. Lo que pasa es que en los protocolos dice eritromicina endovenosa, se le da 125 miligramos cada 8 horas endovenoso, pero en nuestro Perú no hay endovenoso. Entonces han hecho estudios y le están dando, o le han dado, o se ha protocolizado darles eritromicina 250 miligramos cada 8 horas por día oral. El mejor, esa es otra pregunta, este justamente es el mejor gastroquinético. O sea, digamos, se utiliza mucho en cirugía bariátrica. Cuando el estómago lo has operado, se queda así medio quieto, y el mejor estimulante para que el estómago comience a funcionar y moverse un poquitito es justamente este proquinético que es la eritromicina. ¿Ya? Entonces, puede haber eso. Pero la otra es de que el paciente venga con síntomas de intestino irritable. O sea, ¿qué te va a decir el paciente? No sé, doctor, pero desde que me han operado, como diarrea, como diarrea, como diarrea. Ya no soporto ya porque ya tengo miedo a comer porque me da diarrea. Y es entendible, ¿por qué? Porque la bilis pasa rápidamente, llega al intestino grueso, y el intestino grueso, que no está acostumbrado a esas cantidades de bilis, se irrita y da una colitis, ¿no? Y por eso es de que cualquier cosa que llega, diarrea, diarrea, si todo el intestino está irritado por eso. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para eso? Pues es hacer que estimulemos lo menos posible a que se produzca bilis. Entonces, ¿qué tipo de comida no le voy a dar? La comida grasa, ¿no? Entonces tengo que quitarle a ese paciente por un buen tiempo, por lo menos, frituras, o sea, no podrá comer pues adobo, lechón, pollo a la brasa, no sé, esas cosas, ¿no? Y además, la comida de por sí es un buen estímulo. Entonces, si yo como harto, voy a estimular más a mi hígado a producir más bilis. Entonces, ¿qué le voy a sugerir a ese paciente? Que coma cantidades pequeñitas, pero varias veces al día, y baje en grasas, ¿no? Ya si la diarrea se pone más intolerable, le puedes aumentar loperamida, ¿no es cierto? ¿Cómo le vas a dar loperamida? Hay de 2 miligramos, de 4 miligramos, le puedes dar cada 8 horas, cada 12 horas, cada 6 horas, eso es criterio médico. Si la diarrea es terrible, le daré pues cada 6 horas, pero después de eso puedo ir regulando, a cada 8 horas, a cada 12 horas, incluso una vez al día para muchos es suficiente. Entonces eso lo van regulando. Entonces, ese es el tratamiento. Otro tratamiento del intestino irritable, como el intestino se mueve mucho porque la bilis lo está irritando, lo que tienes que darle también es antiespasmódicos. O sea, por ejemplo, asociada a la loperamida, le puedes dar iosina en tabletitas, ¿no? Le das iosina para que el intestino no se esté moviendo mucho y no esté pues con diarrea, ¿no? Entonces, ese es el famoso síndrome post-colecistectomía. Si tienen, sí. Doctor, una consulta. De lo que yo había leído, este nombre de post-colecistectomía, como te lo dije, que es la resistencia irritable, pero la retirada total de la vesícula. Pero yo leí que tenía otra causa, sería la persistencia de los cálculos, pero que habían caído por la resección dentro del peritoniano. ¿Dentro de dónde? El peritoniano. Entonces, ahora te entiendo que al momento de sacar la vesícula, ajá, se han caído algunos calculitos y eso genera... el síndrome de post-colecistectomía. ¿Es esa la relación o es...? Nunca lo había leído. No te podría decir que sí o que no, pero nunca he leído. ¿Qué pasa cuando se caen los cálculos? Lo que más da cuando se caen los cálculos es como, primero, que se ha descrito casos de abscesos. Ahí están los calculitos, se caen y alrededor se forman pequeños abscesitos. Y cualquier inflamación irrita el intestino que está al lado. Entonces el intestino que está irritado podría causar lo que tú dices. O sea, podría entender lo que me estás diciendo porque ha hecho abscesos pequeñitos. Pero esa situación es rara en realidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos al inicio, por ejemplo, de rasurar? ¿Ya? ¿Por qué rasuraban antes? Primero porque fastidiaban, ¿no es cierto? Y además cuando tú cortabas algunos pelitos en lo que estabas manipulando, tú sin querer los arrancabas y se metían dentro de la herida. Y pues la gente decía, no, se va a infectar porque es un pelo, porque se está metiendo ahí, es como un cuerpo extraño. Y después se hicieron muchos estudios y se vio que el cuerpo no reacciona contra el cuerpo. Por eso es de que, por ejemplo, cuando hagan neurocirugía van a ver que hay pacientes que están con hipertensión endocraniana, le sacan la calota, un pedazo de hueso,
y como está con hipertensión no lo pueden cerrar otra vez, lo tienen que dejar así para que el cerebro tenga espacio para que se puede inflamar, digamos, pero no esté comprimido. Entonces agarran, sacan ese pedazo de hueso y hacen un cortecito acá en la barriga y debajo de la piel lo meten y lo guardan, lo cosen y bacán. Y después cuando el paciente ya mejoró, abres, sacas el huesito y te lo vuelves a poner acá. Porque el cuerpo no reacciona contra el cuerpo. Igual es con los pelitos y igual hay una teoría respecto a los cálculos porque son nuestro propio cuerpo. Entonces la probabilidad de que hagan abscesos, la verdad está descrito, pero a mí, por ejemplo, alguna vez me han visto, ¿no? A veces estás sacando la vesícula, pum, y se caen varios cálculos, sacas lo máximo, pero a veces quedan restitos y dices, déjalo ahí, ¿no? Y la verdad es que nunca, todos estos años, nunca he visto un absceso residual por cálculos, está descrito, es cierto, pero son bien raros. Entonces podría entender lo que tú me estás diciendo en el sentido de que esos ojos que se caen, como está descrito que hagan abscesos, y cualquier cosa pequeñita que haya infección, inflamación, genera una irritación de los intestinos que están alrededor y podría causar lo que tú dices. Sinceramente nunca lo he leído así como lo que tú, pero hay que estudiarlo, ¿no? Hay que buscarlo. Sí. Pero podría ser esta la explicación, digamos, ¿no? El detalle es de que ustedes van a ver mucho de esto al final. Al inicio, cuando sean médicos generales, van a ver mucho de síndrome post-colecistectomía, entonces ahora ya saben explicar por qué pasa cada cosa, ¿no? Y qué hacer en cada caso, ¿no? Un error, como ustedes han visto, muy común es apenas duele, arde el estómago, omeprazol, de frente les dan, ¿no? Pero si tú preguntas, han sacado la vesícula y tengo ardor, ahí sí ya mi tratamiento va a cambiar, ¿no? No omeprazol, sino más bien protector de barrera y proquinético, ¿no? Y así. ¿Por cuánto tiempo? Dime. ¿Por cuánto tiempo, doctor? Hasta que pasen los síntomas. A veces hay gente que usa 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses. El maltrato al final no tiene mucho problema al respecto, ¿no? Puedes utilizarlo por mucho tiempo, meses incluso, ¿no? Por ejemplo, cuando ponemos balón gástrico, como el balón irrita el estómago y el balón dura 5 o 6 meses dentro del estómago, esos pacientes, por ejemplo, toman sucralfato. Sí. ¿Y qué es lo bueno del sucralfato? A diferencia del omeprazol y todo eso, es que no alteran el pH. Y cuando alteras el pH, ahí es el problema de intestino tóxico y otras cosas que ustedes ya saben por farmacología, ¿no? Y en cambio, el sucralfato no altera el pH, solamente lo que hace es proteger todas las paredes del estómago, ¿no? ¿Ya? Listo, entonces el examen a la próxima, ¿verdad? O no, una semana más. No. Listo. Nos vemos entonces a la próxima clase.